Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya estamos de regreso a las 8 de la mañana, 23 minutos. Tiempo del centro del país. Este fin de semana pasó algo importante en la Cámara de Diputados. Se regresa con algunas reservas a la Cámara de Senadores. Hay que estar al tanto lo que tiene que ver con la marihuana, el cannabis. Vamos a platicar con Cristina Viruega. Tocamos siempre su puerta. Ella es experta en regulación sanitaria. Cristina, qué gusto saludarte a la distancia esta mañana de fin de semana. Este sábado, ¿cómo te va? Buenos días. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Oye, a ver, Cristina, ¿qué pasó en Cámara de Diputados en una larguísima sesión el pasado miércoles, que terminó el jueves en la madrugada? ¿Qué se aprobó? ¿Qué sucede? ¿Hay grupos que están a favor? ¿Hay grupos que no están a favor? A ver, cuéntanos, por favor. Muchas gracias. Pues mira, hay que hacer un poco de historia. Recordemos que esto empezó en el 2018 y siempre es bueno recordarlo al auditorio. Esto empezó en el 2018 con una orden de la Suprema Corte de Justicia para que se permita el uso lúdico de la marihuana, es decir, que se pueda consumir libremente marihuana en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad. En atención a esto, se declaran anticonstitucionales los artículos prohibicionistas de la Ley General de Salud y se ordena al Poder Legislativo armonizar la regulación de acuerdo a la instrucción de la Suprema Corte. Con base en esto, se pasa al Poder Legislativo y la Cámara de Origen, es decir, la Cámara de Senadores, es quien aprovecha este mandato y toma las diversas iniciativas, entre ellas la de la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la doctora Sánchez Cordero. Se toman todas las iniciativas que había en torno a la marihuana, al uso de la marihuana y del cáñamo. Es decir, no solamente se ha pretendido regular propiamente la marihuana, sino también el cáñamo o hemp, como el público lo puede encontrar hoy ya en los supermercados y que tiene muchísimos usos. Entonces, con base en eso, ustedes recordarán, se aprueba una ley federal que antes era general, pero después quedó como ley federal para la regulación de cannabis y se pasa a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora. El miércoles es cuando se revisa el dictamen que se había emitido con cambios importantes en los que, por ejemplo, se elimina el instituto que se había creado, el Instituto Mexicano de Cannabis, que se había creado en la reforma de las leyes o en las iniciativas, de las leyes en la Cámara de Senadores, y se asigna a CONADIC, a la Comisión Nacional contra las Adicciones, como el órgano rector o regulador por parte de la Secretaría de Salud. Se mantiene la excepción al tema de medicamentos, ¿no? Todo el consumo de cannabis en su modalidad de marihuana y cáñamo para uso, fines medicinales y de investigación relacionadas con la medicina, se reservan completamente al reglamento que ya está expedido por parte de la Secretaría de Salud y se queda en el marco legal y se adiciona el uso cosmético. Ojo, este es un cambio, es decir, todas estas cremas que estamos encontrando en diferentes tiendas, tanto especializadas como inclusive en algunos grandes autoservicios, pues ya están reservados al reglamento de la Ley General de Salud y no se permitirá el uso cosmético, o más bien no se regulará el uso cosmético en esta ley como estaba previsto. Adicionalmente también se habla ya propiamente de uso lúdico. Fíjate, Jaime, que este es otro gran cambio. Hablábamos de uso adulto, o lo que se estaba propiamente manejando, ¿no?, como un término más científico o en consideración de muchas personas más adecuado. Bueno, ¿no? Ahora se regresa al uso lúdico y recreativo de la marihuana. Oye, ahí, Cristina, nos detenemos un momento. Muy mediático fue esto de los 28 gramos y de las 6 plantas en casa. Entre las notas se iban en ese sentido. ¿Eso cómo lo van a regular? ¿Quién lo va a regular? ¿Quién va a decidir entrar a una casa y va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6? Si pasa, no pasa. ¿Qué va a pasar ahí? Pues efectivamente, de acuerdo a la ley y a las reservas que se fueron aprobando, se conservan para el uso individual o el autoconsumo el poder
cultivar hasta 6 plantas en una casa habitación. Y en caso de las asociaciones, que recordemos que no pueden pasar de 20 personas, se podrán también plantar entre 2 y 20 personas, se podrán hacer el autocultivo de hasta 50 plantas. En caso de que existan más de 2 personas consumidoras de marihuana en una casa, pueden ser hasta 8 plantas, pero no más de 8 plantas. ¿Cómo se pretende regular? A través de permisos. En los transitorios se establecen términos específicos para que la CONADIC pueda emitir los lineamientos donde ya propiamente sabemos cómo la CONADIC hará efectivo estos permisos, cómo qué nos van a pedir, cuánto tiempo se va a dar. Fueron más de 300 reservas las que se presentaron por parte de los diputados. Cuestionaban mucho esta situación de, oye, ¿y cómo va a haber una vigilancia efectiva? O sea, ¿de verdad va a haber alguien que va a ir a tocar la casa, pues sí, la casa de cada quien, y ver que nada más tenga 6 plantas? Esa será de las cosas que tendremos que ir revisando, y es una de las grandes críticas a la ley y propiamente al sistema completo de autoconsumo. Inclusive México Unido contra la Delincuencia se ha posicionado al respecto, y seguramente veremos por ahí algunos ejercicios de esta asociación respecto a la falta de cumplimiento de la sentencia de la Corte. ¿Qué viene entonces? Porque también vemos todo lo que está alrededor del uso industrial, el cáñamo. ¿Cómo va a poder hacerse esto? En algún momento se va a tener una gran industria de marihuana que va a estar cobrando el Estado impuestos a esta industria, y se va a estar generando, por ejemplo, empleo en el campo, empleo en zonas rurales que estén con este producto de manera legal, y que se ha utilizado el cáñamo para el uso de gallinas, por ejemplo, para el uso de el ganado, no sé, ¿eso cómo se va a empezar a poner en marcha todo ello, Cristina? Fíjate que uno de los grandes aciertos es que se permite el uso industrial de la cannabis. Recordemos que la cannabis es el género, pero que tiene 2 grandes especies: la marihuana como tal, la cannabis indica americana o inclusive la sativa, pero la marihuana, que tiene el efecto psicoactivo gracias a la gran presencia de THC, es una rama. Y otra de las ramas es el cáñamo, que por definición tiene una muy baja presencia de THC y no tiene algún efecto psicoactivo. Es decir, tú puedes tomar la planta, que de hecho parece un bambú, es una planta mucho más larga que la marihuana, que es aprovechable en todas en todo, ¿no? Desde la raíz, la fibra. La fibra, todo. Desde el tallo, la planta, la extracción de los aceites de cáñamo son mucho más fáciles o más puros en muchos sentidos que la extracción del CBD, de este cannabinoide, de la planta de marihuana. Entonces, es un gran acierto porque es una industria que puede generar al país muchísimos beneficios. Desde el propio cultivo, es fácil que se haga una migración de los cultivos actuales hacia el cáñamo, la creación de alrededor de 75,000 empleos según algunas previsiones de publicaciones especializadas, e inclusive se habla por ahí de una derrama económica en cuanto a impuestos, a ingresos para el Estado de alrededor de 18,700 millones de pesos anuales. Son las estimaciones a través de los aprovechamientos. Te comparto que hay mucho interés de tanto de los industriales como inclusive las comunidades agrarias por hacer uso de esto. Y un gran acierto por parte de alguna fracción parlamentaria fue el permitir que únicamente la SADER, esto es la Secretaría de Agricultura, y no propiamente CONADIC, fuera quien estuviera encargada de la regulación del cáñamo, porque esto le da la orientación adecuada y además seguramente para algunas poblaciones podrá elevar su calidad de vida. Entonces creo que es un gran acierto y creo que puede generarle muchos beneficios a nuestro país, al campo mexicano y por supuesto también a la parte gubernamental, ¿no? A través de los actores. Cristina, finalmente siendo una conocedora en todo este tema y ha seguido toda esta discusión desde hace ya, pues ya nos decías cuántos años se tiene esta discusión. ¿Es bueno lo que sucedió? ¿Y es bueno que estas reservas regresen a la Cámara de Origen para que se pueda modificar y se pueda perfeccionar? ¿Tú qué calificación le darías? Mira, para mí es bueno que haya una regulación, ¿no?
La regulación es perfectible, claro, siempre todas las regulaciones, ¿no? Y más quienes estamos alrededor de las técnicas legislativas y de los fenómenos que se tratan de regular, siempre será perfectible. Sin embargo, que ya exista algo que pueda darle los lineamientos a un fenómeno que venimos viviendo en el país, a nadie le tenemos que contar nada, todos sabemos lo que ha pasado alrededor de la marihuana e inclusive de los beneficios que podemos traer alrededor del cáñamo, pues es bueno, ¿no? Por lo menos ya tenemos algunas reglas del juego. Necesariamente va a regresar a la Cámara de Senadores, ¿no? Es un proceso legislativo en el que la Cámara de Senadores entiendo que ya han seguido muy de cerca lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados y posteriormente ellos revisarán los cambios, si los aprueban, entonces pasa hacia el Ejecutivo Federal y si el Ejecutivo Federal en ejercicio de sus facultades constitucionales quiere hacer una observación, regresa otra vez a senadores, si no, se promulga y entonces tendremos por fin nuestra ley de regulación sobre cannabis. Pues vamos a ver, ya que vamos en ese sentido y en esa ruta, veremos una vez qué es lo que decide el Senado de la República, veremos qué es lo que decide el Ejecutivo Federal y veremos ya cómo se implementa esta legislación sobre la marihuana y el cannabis. Muchas gracias, Cristina. Cuídate mucho. Es un privilegio poder platicar contigo más en fin de semana. Abrazo grande y estaremos en contacto. Igualmente, gracias a ti, a todo tu auditorio y manténgase a salvo. Gracias, Cita, también hay que cuidarnos mucho. Es Cristina Viruega y es experta en temas regulatorios de regulación sanitaria. Vamos a la pausa, 8:35, estamos de vuelta. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez.